Bienvenidos a un nuevo webinar de Aprocal. El día de hoy vamos a hablar sobre la megatransformación digital. Este tema va a estar a cargo del personal de Aprocal. Estamos considerando que es un tema de mucha actualidad y por lo tanto tenemos a varios expertos para que sea un formato tipo panel. Y para que nos platiquen, pues le voy a dar la palabra a Salvador Díaz. Gracias, Carlos. Pues, como decía Carlos, bienvenidos a una nueva emisión de los webinars de Aprocal. Creo que estamos ante un asunto fascinante que es cómo nos está cayendo encima la inteligencia artificial a todos, tanto en lo personal como en lo laboral. Y esto, pensando sobre todo en compras, específicamente en el asunto de compras, creo que hay grandes riesgos, estamos convencidos de que hay grandes riesgos, pero también estamos convencidos de que puede haber grandes oportunidades. Todos lo estamos viviendo, pero de diferentes maneras, seguramente de diferentes maneras. Y específicamente en cuanto al asunto de compras, en Aprocal hemos estado escuchando comentarios, preguntas, inquietudes de muy diversa índole, desde muy negativas hasta muy positivas. Y si bien estamos convencidos de que puede haber muchos, de que de hecho hay muchos riesgos, también estamos convencidos de que puede haber grandes oportunidades. Tanto así de que se abre la puerta para que evolucionemos todos, hacia lo que podríamos llamar compras 5.0, el comprador del futuro a la vuelta del esquí. Pero también estamos convencidos de que llegar a esto no va a ser fácil, y no va a ser fácil desde hoy, desde el momento muy presente. Por eso, como decía Carlos, convocamos este panel de expertos con diferentes puntos de vista para que analicemos de una manera más estructurada lo que está pasando ahorita y empecemos a esbozar algunas posibles soluciones. Entonces, permítanme que les presente a nuestros panelistas, que seguramente muchos de ustedes los conocen muy bien. Ingeniero Mario Andrade ha sido presidente de Aprocal en 2 términos y recientemente se retiró de una larga trayectoria de 40 años como responsable de abastecimiento en Mobility ADO. El licenciado Antonio Chacón también fue presidente de Aprocal, también ha estado muy cerca de Aprocal y para el tema que nos ocupa tiene la gran ventaja de haber sido responsable de TI en una empresa grande que fue VASF y también después haber sido responsable del suministro en una empresa también muy grande como es Bridgestone Fire. Y la licenciada Isabel Quevedo tiene también dos grandes pilares. Por un lado, tiene la licenciatura en contabilidad y por otro lado, la licenciatura en psicología, de manera que se maneja perfectamente dentro de aspectos administrativos y dentro de aspectos humanos. Entonces, vamos a tener dos rondas de preguntas. La primera, para nuestros expertos nos digan cómo ven la situación actual, qué es lo que está pasando ahorita. Y en una segunda ronda, integrando lo que se dijo en la primera, ver qué deberíamos estar haciendo ya. Entonces, vamos a empezar contigo, Mario, tomando en cuenta tu enorme experiencia de 40 años, como decíamos, dentro de una empresa grande, muy estructurada y además como instructor de Aprocal. ¿Qué nos puedes decir de cómo ves la situación del comprador que se ha venido enfrentando bien, mal, regular a la llegada de la inteligencia artificial? ¿Qué nos dices, Mario? En mis más de 40 años de experiencia en la parte profesional, en la parte laboral, he tenido la fortuna de poder vivir con la evolución de la tecnología en esta última etapa de estos últimos 40, 50 años, en donde ha sido de manera vertiginosa, al grado que me ha convertido a mí en un apasionado del tema. Y yo recuerdo que cada una de las cosas que se presentaban, yo las vivía con mucha intensidad. Me acuerdo mucho de las agendas electrónicas desde la parte más elemental, cuando llegó el teléfono celular, que era un aparato enorme a comparación de lo que tenemos hoy. Me acuerdo cuando, estando yo como subdirector de materiales, la empresa entró al tema de la informática y nos entregó un primer equipo de PC, que era una IBM, módulo más o menos grande y pesado, pero que en aquel entonces no estaba enfrente de, como en los últimos años, la PC, la laptop y el celular han convivido en nuestro quehacer día a día. En aquel entonces ese aparato estaba en un mueble a un lado y la máxima virtud que tenía era que podíamos poner un margen en una hoja y escribir, y fue el inicio de la futura desaparición del puesto de secretaria, en donde ahora ya todo lo podemos hacer. Esta evolución de la tecnología ha sido sorprendente y seguramente todos los que nos están escuchando han tenido algo que ver en el tema y han tenido que aprender cosas al respecto. Ese entusiasmo cuando llega algo nuevo ha prevalecido hasta ahora, hasta que llegó la inteligencia artificial. Siempre que ha habido una innovación, siempre ha habido la pregunta de ¿va a sustituir empleos? ¿Va a quitar actividades? Y la experiencia que hemos tenido en los últimos años es que esta experiencia que hemos vivido ha traído como consecuencia el que nos ha facilitado nuestra actividad, la ha hecho más productiva y ha permitido que hagamos más cosas y las hagamos más rápido y mejor. Ahora que llega la inteligencia artificial, nos enfrentamos a una situación
un poco más complicada porque ha sido de una evolución terriblemente rápida. ¿Qué está pasando hoy con el comprador profesional? Hoy el comprador profesional se está encontrando con que puede hacer las cosas mucho más rápidas. Aquí yo traté de agrupar algunas para poder ejemplificarlas. Se las voy a presentar, en donde quienes han tenido la habilidad de ir experimentando el tema de la inteligencia artificial, bueno, pues ahora ya han podido evitar las tareas repetitivas, ya se automatiza el papeleo, ya no las órdenes de compra se pueden llenar por la propia inteligencia artificial, se pueden tener el análisis de gastos de una manera muy rápida, independientemente de la cantidad de información que se tiene, la liberación del tiempo libre que permite que el comprador se prepare para una mejor negociación. Recuerden que una de las características principales de un comprador profesional es tener la habilidad de investigar, de ser proactivo. Y en esa proactividad, pues para que una negociación tenga éxito, va a depender de la información que preparamos para poder enfrentarnos a nuestra contraparte. Y hoy la IA nos da información que nos mantiene sorprendidos, ¿no? De cuál es la situación de, por ejemplo, las alertas en la cadena de suministro, qué problemas tenemos con el tema de huelgas, de condiciones climáticas, qué tanto nos puede afectar para que llegue nuestro embarque, puede predecir cuándo comprar en el tema de los commodities, puede decirnos cuándo es la mejor oportunidad en donde el precio va a estar más atractivo de algún tipo de compra. ¿Qué pasa con nuestros proveedores? ¿Qué tan saludables están en la parte financiera? Podemos tener referencias reales, bueno, entre comillas, de los precios de los proveedores en diferentes partes del mundo y podemos incluso simular negociaciones. Pero como en todo, ahora viene el pero. Ahora, ¿qué está pasando y qué nos hemos dado cuenta en últimas fechas? Las grandes empresas han hecho un freno total, radical, al ingreso de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta que la información que recibimos al consultar las más de 20 aplicaciones que hay para el tema, algunas muy abiertas, algunas cerradas a especialidad de alguna actividad, pues nos hemos dado cuenta que la información que recibimos o es muy delicada o es para verificar si es real o si es verídica, si no es información falsa. ¿Qué es lo que ha hecho ante ese temor las grandes empresas? Pues han frenado el ingreso de la IA y han tenido que recurrir a las grandes corporaciones informáticas para crear las opciones, las aplicaciones individuales. ¿Cuál es el gran tema al respecto? Es qué tanta información depositamos al hacer una pregunta en la IA y a dónde se va y quién la controla, que todo parece indicar que nadie la controla. Y después, ¿qué información es la que recibimos? ¿Y qué tan real y verdadera es esa información? Y entonces aquí viene la aplicación, los tres temas fundamentales que hay en esto, que es la gobernanza, la ética y el compliance, en donde el comprador profesional ahora tiene que sujetarse y tiene que aplicarlas de una manera más intensa, porque la información que está emitiendo de su empresa puede ser que se esté dando en una fuga de información confidencial. Y puede ser que la información que estemos recibiendo, pues sea información delicada, importante, que vaya más allá de lo que podemos manejar. De tal manera que el comprador tiene que cuidar mucho qué pregunta, cómo lo pregunta, qué información recibe, cómo analiza esa información para ver que sea real, que sea verídica, y después qué hace con esa información. ¿Qué es lo que está operando el comprador para poder utilizarla a favor de su función? Ya vimos algunos ejemplos de lo que está sucediendo en la actividad diaria, en donde el comprador profesional puede tener más tiempo, puede ser más proactivo, puede ser más productivo, pero también puede ser que se esté creando un ambiente alrededor de su actividad que ponga en riesgo la información confidencial de su empresa o incluso el uso de la información que puede ser mañana identificada como información confidencial y que pueda traer alguna consecuencia en nuestra actividad diaria. Esto hace que el comprador ahora se enfrente a situaciones tan interesantes como, por ejemplo, identificar a qué aplicación va a recurrir, cuál de esas aplicaciones son útiles para lo que está haciendo y qué es lo que va a suceder con el uso de esa información a la hora de aplicarlo en su actividad. Es una etapa muy interesante, es un reto muy interesante, pero también es un momento en donde el comprador tiene que transformar su criterio para que pueda aplicarlo de la mejor manera, de la manera más útil y de la manera menos riesgosa que tiene. No hay vuelta de hoja, ¿eh? Hay quienes están en contra del tema, hay cosas que ya están saliendo, como por ejemplo, a partir del día 1 de este mes, ya hay una situación particular de la información
de la IA, en donde aparece ya un sello de agua a todo lo que consultamos. Si nosotros ponemos una información, hacemos algún proyecto, desarrollamos algo y le pedimos a una aplicación de IA que nos corrija la gramática, que nos haga una presentación de PowerPoint, a la hora que regresa la información ya trae el sello de IA y eso va a permitir que a cualquiera donde nosotros lo mandemos va a saber que participó la IA. Ahí la pregunta interesante es, bueno, ¿cubre una necesidad de identificar que participó, pero también corremos el riesgo de la propiedad intelectual? Ya hay una IA que por ahí acusa de que ya su base principal al respecto ya se salió de control y ahora están tratando de detenerlo. Entonces, ese es el panorama y ese es el gran reto. Es muy interesante, vale la pena hacerlo, hay que meterse de lleno a ello, pero hay que tener mucho cuidado. Continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Toño, considerando que tú has estado de los dos lados, del lado de TI y del lado de abastecimiento, ¿qué nos podrías decir de cómo está llegando la IA a las empresas? Un poco completando lo que nos decía Mario ahorita. Buenos días a todos. Creo que en este momento todavía, por lo menos en México, nos encontramos en una etapa muy incipiente. La verdad es que la gran mayoría de las empresas, ya platicaremos de esto, todavía no han iniciado formalmente con la incorporación de la IA hacia su sistema de trabajo. Desde el punto de vista mío, en términos de la experiencia que tengo en contacto con los compradores y con otras áreas dentro de la empresa, creo que todavía existen algunos mitos, no solamente los temores que mencionaba Mario, que son muy justificados y que se tienen que considerar, sino que también hay muchos supuestos, hay muchas consideraciones que tenemos que identificar. Esto, en términos generales, es recordar, por ejemplo, que la tecnología por sí misma no garantiza el éxito. Aquellas personas muy optimistas que piensan que con esa IA van a poder revolucionar el mundo y que su trabajo se va a convertir simple y sencillamente en estar observando cómo se trabaja. No es así. Es importante que el comprador reconozca la importancia de incrementar sus competencias para el pleno aprovechamiento de dicha herramienta. O sea, si ellos no aprenden a dominar esta tecnología, es muy poco probable que obtengan un buen beneficio. El profesional de compras debe evolucionar hacia un perfil analítico e innovador, combinando el criterio estratégico, el pensamiento crítico y la capacidad de negociación con las capacidades avanzadas de la IA. O sea, es una mezcla que tenemos que hacer en donde el comprador es el personaje central y la IA es una extensión, es un complemento dentro de las labores que tiene que desarrollar el comprador. La inteligencia artificial no debe verse como un reemplazo del comprador. Esto de repente también me empiezan a comentar algunos de los compradores, sino como un copiloto analítico. Es tu compañero tecnológico que está afortunadamente ahí a tu disposición para que puedas tú afinar, refinar, reacomodar, pero también solicitar operaciones, incrementar velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante que entonces en compras se fomente una cultura de curiosidad, pero que haya una experimentación guiada y que un criterio crítico sobre los resultados generados nos va a garantizar que el equipo no solo adopte la herramienta, sino que la transforme en una ventaja competitiva sostenible para la organización. Por supuesto, sabemos que el reconocer lo antes mencionado no basta para que la IA pueda ser incorporada a las áreas de compras. Vamos a poder quitar esos mitos, qué bueno, pero ¿y qué vamos a hacer para poder incorporar formalmente esa formidable herramienta que es la inteligencia artificial? Es necesario contar con la aceptación y apoyo de parte de la organización para que la incorporación pueda ser el resultado de una estrategia bien pensada y ejecutada. Y claro, viene la pregunta entonces, ¿cómo lograr esto? Bueno, esa es una de las preguntas más importantes para poder incorporar de manera formal y efectiva la inteligencia artificial en las áreas de compras. En los próximos minutos podremos bosquejar una respuesta a esta pregunta, pero lo que sí deberíamos de reconocer, pues es que en el momento en que tengamos que entrar en contacto con la IA de manera formal, nuestra perspectiva del mundo va a cambiar. No es solamente el que me parece curioso, no es solamente el que me parece interesante, no es solamente el que yo en mi casa me puedo poner a trabajar un rato con ChatGPT, con Gemini, con Cloud, con cualquier otro tipo de plataformas de inteligencia artificial. Es reconocer que se requiere un enfoque estratégico para que esta herramienta pueda ser de utilidad dentro de las organizaciones. Me preguntaban algunos compradores si eso tendría que ser a partir de toda la empresa o solamente a partir del área de compras. Es una muy buena pregunta,
que en términos de experiencia, por el desarrollo tecnológico que me ha tocado ir pues, observando a lo largo de los años, en ambos lados se puede trabajar. Se puede trabajar solo iniciando en compras o se puede trabajar con toda la organización. Pero en términos generales, creo que esa sería la perspectiva. Uno es el reconocer que hay que acabar con los mitos, hay que tener un mejor conocimiento de lo que es la IA. Dos, visualizar lo que nos puede traer como beneficio. Y tres, qué tenemos que hacer para la organización y para el área de compras para que eso pueda ser una realidad. Básicamente sería ese mi tiempo. Muchas gracias, Toño. Liz, desde tu perspectiva, más bien de los aspectos humanos, de lo que tú has interactuado mucho con compradores a lo largo de los proyectos de Aprocal y de lo que nos decían Mario y Toño ahorita, ¿qué nos podrías decir de lo que le está pasando a la persona, al comprador como persona, ahorita con la llegada de la IA? Sí, Salvador, gracias. Hola, buenos días a todos. A ver, como marco, ¿no? Tomo un poco lo que están platicando y lo que están comentando mis compañeros. Esto es una nueva era, o sea, nos estamos enfrentando a algo, comentaba Mario en un inicio, todos los cambios que hemos vivido, el celular, la llegada de Excel, la llegada, sí, solamente que esto tiene otra dimensión. O sea, nos toca vivir una era, va a haber un antes y un después, ¿no? Y también lo que comentaba Toño, la tecnología me encantó, no garantiza el éxito, no, aquí la clave somos nosotros. O sea, la clave realmente somos nosotros y el que podamos estar listos para esto, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué pasa? Cuando hay cambios y cuando hay innovaciones grandotas, hay un proceso normal de adaptación, normal, en donde empezamos por pues, negación, resistencia, vamos transitando los pasos. Esto es normal, está bien, es lo adecuado y es lo esperado. Vamos transitando los pasos hasta llegar a la incorporación absoluta de este nuevo cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí de novedoso? El tamaño. A lo que nos enfrentamos ahora es a la magnitud y a la intensidad de lo que esto significa. Entonces, este proceso normal que vivimos ante un cambio, ante un duelo, ¿no? Cuando dejamos de hacer algo como lo hacíamos y nos enfrentamos a hacerlo de una manera nueva, va a tener que correr de una manera más rápida. Necesitamos mucha más velocidad. Entonces, además de lo que ocurre, esto lo vamos a transitar de manera más intensa y más grande y más rápida. Entonces, ¿qué ocurre con los compradores? A ver, miedos naturales, ¿no? Por un lado, empezar como por el tema de sentir que en una de esas sí me quedo rezagado. Si no incorporo la inteligencia artificial a tiempo y bien, me voy a quedar atrás. Voy a dejar de ser relevante, voy a dejar de ser competitivo. Y además, o sea, sí en general está la intención de hacerlo, porque aparte la IA pues es innegable, o sea, no podemos escondernos de ella. Aquí no está la opción de decido usar Excel o no, decido tener celular o mejor me espero. Aquí no tenemos esa opción, esa fuerza. Entonces, ¿qué pasa con los compradores, no? Está el saber que le tengo que entrar, pero ¿por dónde empiezo? Y pues qué ansiedad, me da angustia, me da miedo no saber por dónde, ¿no? Ni cómo. Y además sé que tengo que aprenderlo rápido. Y de repente empiezo a aprender y ya hay otras 20 aplicaciones más, ¿no? Más todo el ruido que hay. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Por dónde? Y luego además, mientras estoy aprendiendo la inteligencia artificial, tengo que seguir haciendo mi trabajo. Entonces también está esta sensación de tener una sobrecarga laboral, porque entonces sigo haciendo lo mío como pues lo hacía y al mismo tiempo empiezo a hacer pininos y empiezo a ver en qué me puedo apoyar. Entonces, claro, esto da como resultado, hablando de la parte emocional y la parte humana, pues da ansiedad, da miedo, ¿no? Y si en un proceso de cambio es normal que haya incertidumbre, dudas, ansiedad, miedo, aquí todo se magnifica y se intensifica por el tamaño, ¿no? Porque además lo estamos dimensionando, ya lo estamos viendo, es evidente. Entonces viene el otro del que platicaba Mario, el tema de no saber cómo aplicar la inteligencia artificial de manera ética. ¿Qué problema con esto? Y qué miedo estarlo haciendo mal, qué miedo estarme metiendo en una aplicación que no debo usar en mi trabajo. Y es más, comunico que usé la inteligencia artificial, o mejor no lo digo, mejor digo que lo hice yo. ¿Está bien usarla o no? ¿Es hacer trampa? ¿Es tener un acordeón? Si lo digo no, ¿cuánto? O yo digo que hice una parte y la IA hizo la otra. ¿Qué hago en la parte ética? ¿No? ¿La puedo usar para negociar? ¿Para tomar decisiones? ¿Para evaluar? ¿Y qué pasa si la respuesta está equivocada? ¿Qué pasa si yo ya estoy diciendo las cosas completamente segura de mí misma y hay errores en lo que la IA me está arrojando? ¿Hasta dónde le puedo delegar a la IA mi trabajo? ¿Estoy haciendo mi trabajo
¿Lo sigo haciendo o de plano ya dejo que la IA lo haga por mí? ¿Cuánto? ¿Hasta dónde? ¿Qué información puedo compartir? Que no, muchas dudas, mucha incertidumbre, ¿no? Y llegamos a los sentimientos base, que son, insisto, los que siempre hay en un proceso de adaptación, solo magnificado y con la claridad de que aquí todo es veloz. Nos estamos enfrentando a aprender de una manera más veloz que nunca. Entonces viene la última parte de la obvia, la que hemos platicado y hemos dejado medio velada todos nosotros tres, pero la que se despega de esto. Miedo a que desaparezcan mis funciones, a que desaparezca mi puesto, mis funciones, todas, algunas, cuáles, cuántas, miedo al futuro profesional, a la seguridad laboral, qué va a cambiar, qué se va a reducir, qué se va a modificar por completo, que un poquito mi puesto a lo mejor desaparece, ¿cómo le hago yo para mantenerme profesionalmente relevante, ¿no? Y para crecer y evolucionar junto con la IA. Y de hecho, tantito adelante, no perderme. ¿Cómo le hago para estar seguro de que estoy listo para enfrentar todo esto? Entonces, me parece que no, sintetizando, estos vendrían siendo los principales miedos, ¿no? Entonces, avanzo o me paralizo y me quedo estático, y si no me muevo, salgo en la foto. Y pues quizá al revés, ¿no? La foto ya no existe. Gracias. Gracias, Luis. Tres muy buenas intervenciones, muy interesantes, que yo espero que nos ayuden a poner un poco más estructura, un poco más orden en estas ideas que a lo mejor teníamos un poco revueltas. Pero a lo mejor también se ampliaron las dudas, porque está tan turbulento el asunto y está cambiando tantas cosas todos los días que a lo mejor ahora tenemos más dudas que ayer. Pero bueno, tenemos que avanzar. De cualquier manera, tenemos que avanzar. Lo que sí creo es que está más o menos claro que podríamos categorizar lo que está pasando en las empresas ahorita. Tenemos en un extremo las que no están haciendo nada. Probablemente sean las chicas con menos recursos, que simplemente están tal vez apanicadas, tal vez no saben qué hacer, pero no están haciendo nada. Luego tendríamos un nivel en donde están, quizás un poco en el otro extremo, apanicadas, pero entrando ya a lo loco. Empezaron a correr sin saber para dónde ir. Y eso puede ser muy grave. Luego tenemos el caso de quizás empresas muy grandes que están haciendo las cosas de manera estructurada, que hicieron un plan, que hicieron una estrategia y empezaron a implementarla. Y todavía tenemos las que nos decía Mario hace rato, las que ya pasaron por ahí y ya metieron el freno, porque ya se dieron cuenta de que no es tan fácil como esperaban. Entonces, ante esta situación cada vez más turbulenta, pues ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Con lo que sabemos, yo quisiera pedirles a ustedes que nos digan, pues por lo menos a nivel de ideas con lo que sabemos ahorita, por dónde deberíamos de empezar a caminar o seguir caminando. Mario, ¿qué nos podrías decir al respecto? ¿Qué nos podrías recomendar, pues con lo que se sabe ahorita? Yo creo que para empezar, debemos de ser muy optimistas. Yo creo que para empezar debemos de pensar que estamos ante un reto muy interesante, ante un reto quienes estamos dedicados en compras y hemos sabido movernos para que la empresa se mantenga operando, pues que ahora tenemos una herramienta en la mano. Ahora tenemos una herramienta que para empezar tendríamos que quitarnos nosotros mismos ese temor, esa idea de que vamos a ser reemplazados por la IA. Insisto, cada vez que lo hemos vivido, hemos tenido esa misma pregunta. Yo podría decirles que la IA no llegó para reemplazar al comprador profesional, pero sí para reemplazar al comprador que no sabe usar la IA. La gran pregunta que hemos tenido desde que nació en esto, porque en particular nació y no fue como el Excel, no fue que apareció y fuimos evolucionando con él hasta los niveles de los macros y demás, o el PowerPoint con las presentaciones de movimiento y que nos sorprendían. Ahora la IA nace con una aplicación y cuando cerramos y abrimos los ojos nos enfrentamos con más de 20 opciones. La gran duda es, ¿cuál es la buena? Yo creo que hoy todas son buenas. De alguna manera por eso es que han surgido. Yo creo que lo que tenemos que romper como primera instancia es el no entrar. Las nuevas habilidades del comprador son aprender en dónde estamos ahora con estas herramientas y con ese foco rojo que ya conocimos. La IA tiene que estar amparada por la gobernanza, por la ética y por el compliance. Tenemos que recurrir a nuestra área de informática, tenemos que recurrir a nuestra área de seguridad informática o debemos en lo individual tener cuidado de qué preguntamos, cómo lo preguntamos, qué información estamos dando que es de valor para nosotros, esta información confidencial de la empresa y después qué es lo que recibimos de información y cómo la empleamos. Tenemos que tener cuidado con los datos para asegurarnos que esa información no sea confidencial y aparezca en manos de alguien posteriormente. Creo que ese es el gran reto
que como compradores profesionales tenemos. Hay un avance vertiginoso. Les platicaba yo hace un momento de que ya hay una reglamentación para que ciertas aplicaciones a la hora de emplearlas, cuando nos dan el resultado, ya aparece el sello de agua de la AI, y en donde cualquier que lo lea lo va a ver. Pero ¿qué creen? Ese gusto tardó 14 días. Ya hay una aplicación en donde ese resultado lo depositan en esta nueva aplicación y esa aplicación identifica las palabras claves que detonan el sello de agua y se lo quita. Así de rápido está operando, así de impresionante está el tema. Entonces, quitémonos las dudas de que nos impiden dar el paso. Tenemos que usarla en lo personal, tenemos que tener mucho cuidado cuando lo usemos para una formación, para hacer algo que corresponda a la empresa. Tenemos que cuidarnos la espalda, como es una de las características principales del comprador profesional. Tenemos que recurrir a nuestra dirección, áreas especializadas, tenemos que ver cómo nos apoyamos, cómo hacemos equipo, cómo integramos, porque además, una de las cosas interesantes en esto es que la IA nos va a ayudar mucho en compras a desarrollar y hacer mucho mejor nuestro trabajo, pero también afecta a otras áreas. También va a afectar a contabilidad, a finanzas. Bueno, no va a afectar, está afectando a esas diferentes áreas. Y yo creo que el participar con las inquietudes que podemos tener, compartir las dudas y hacer la experimentación controlada para que esto se vaya aplicando a nuestro quehacer día a día es urgente. La IA ya no es un proyecto, la IA ya está, ya llegó. Hay quienes en una conferencia de un padrino de generación se atrevió a decir en Estados Unidos que tenemos que eliminar la IA, que tenemos que atacarla, que la tenemos que quitar. Perdón, pero eso ya no es factible. Hay gente que por generaciones, como decía Isa, pues no sabe usar el celular y se limita a hacer llamadas todavía. Hoy, pues esa persona se quedó allá, ¿eh? Hoy, si no utilizas el celular para lo que sea, para estar sin tener que estar, para generar sin tener que estar haciéndolo manualmente, si no aprovechas la tecnología, pues va a ser un alfabeto que en el futuro inmediato se refleja por la velocidad que tiene esto. Entonces, tenemos que tener optimismo, tenemos que tener confianza, tenemos que practicarlo. No hay una mejor aplicación. Hay muchas que son especializadas, hay muchas que son muy generales, que son las que más escuchamos. Hay que usarlas y a medida que vamos conociéndolas, pues vamos a poder escoger la que más se adapte a nuestra personalidad, a nuestra manera de preguntar y que se responda. Ya hay claves para ponerle a una pregunta que obliga a la IA a que te conteste con 3 enfoques diferentes. De ese tamaño está el tema. Entonces, vamos experimentándolo, vámonos quitándonos de la sorpresa y vamos viviéndolo. Ese es el nuevo idioma, no hay vuelta de hoja en ello. Hay que tener mucho cuidado simplemente y usarlo. Muchas gracias. Gracias, Mario. Toño, pues continuando con el tema, ¿qué nos puedes recomendar en donde estamos parados ahorita? Bueno, son dos cosas que tendríamos que considerar. La primera es qué puede hacer el comprador, la persona que está en compras. Y otra es qué puede hacer la organización. Me gustaría tocar en este momento el que puede hacer el comprador, porque los invito a que asuman el rol de líderes, a que sean agentes del cambio para que efectivamente esa transformación dentro de la organización se dé mucho debido a su labor, a su trabajo. Yo creo que hay dos aspectos fundamentales que el comprador tendría que reconocer. Uno es ver cuál es la razón por la cual es difícil que las organizaciones asuman esa acción, esa estrategia de incorporar la IA. Creo que el comprador tendría que estar consciente de 3 factores fundamentales que tiene que entender y que tiene que manejar para poder lograr que su organización incorpore la IA. O sea, el primero es, ya lo comentaba mucho Liz, y es la resistencia al cambio, que es completamente normal, pero aquí yo agrego y la desconfianza organizacional. O sea, en términos generales, pues hay muchos rumores, hay muchos dichos sobre qué ha pasado y que en esta empresa y que les robaron esto y que les hicieron y que algunas cosas son ciertas y otras cosas en realidad son exageraciones. Pero tendríamos que ser serios, el comprador tendría que documentarse, tendría que investigar. Creo que el promover esa curiosidad para poder enterarnos bien de manera lo más formal posible, porque ustedes saben, tampoco es tan fácil a veces identificar si la información que nos llega es la correcta o no. Pero sí entender pues que hay una inercia operativa en donde las organizaciones están acostumbradas a trabajar de una cierta forma y casi se niegan rotundamente
a pensar en trabajar de una manera diferente. Es más, a mí hay gente que me ha dicho que la inteligencia artificial es una moda. Y pues la verdad, como decía Alice hace ratito, esto no es una moda. Esto es algo que ya llegó y que sería un poco ocioso estar hablando de que ya pensamos en que el celular no debe de utilizarse más. La verdad es que hay que utilizarlo de manera diferente, pero eso es otra cosa, ¿no? La tecnología ya está ahí. Entonces, la inercia operativa habría que reconocer cómo podemos aclarar esas cosas, dar información, generar una buena sensibilización dentro de nuestros compañeros en el área de compras, pero también dentro de la empresa. Y como yo decía, establecer ese liderazgo que seguramente, poco a poquito, va a convocar a que otras personas, otros compañeros también empiecen a ir alineados a ese esfuerzo, a ese propósito de incorporar la IA no solo en compras, sino en general en el sistema de trabajo de la organización. Hay que reconocer que los compradores viven la falta de madurez de datos y a veces problemas en la infraestructura tecnológica actual, independientemente de la IA. Entonces, eso también es muy importante, que tomen conciencia de que para poder sacar provecho de la IA, tienen que asegurarse de que lo que tienen ahorita en infraestructura informática esté ordenado, esté depurado, esté alineado con su proceso. Eso es fundamental. Y para ello es muy importante que compras convoque como un formidable aliado a las gentes de TI. Es importante que se acerquen a ellos, pero para que se vuelvan sus socios, no para que TI lidere un esfuerzo de esa naturaleza. Quien debe de liderar esto es compras, pero claro, contar con el apoyo de un experto que está ahí en nuestra organización, que entiende mucho mejor las cosas que otras gentes en términos de TI, bueno, pues es aprovechable, ¿no? Y también, bueno, pues ni modo, aunque sea la parte más difícil, esa falta de visión estratégica que se tiene a veces en la empresa, que no reconocen, yo no diría ni siquiera la conveniencia, la urgencia, la terrible necesidad de que la empresa se apoye en la tecnología, en particular en las tecnologías de ella. Porque si eso se reconoce, vamos a llegar primero. Y como decían por ahí, el que llega primero se lleva lo mejor. Entonces, es importante que despertemos ese sentido de urgencia en la organización para que sin precipitaciones, pero sí de una manera muy formal, y ahorita platicaremos un poquito de qué consideramos que se puede hacer para que esa aproximación a la incorporación de la tecnología se pueda dar dentro de la organización, se pueda hacer sin tantos riesgos y sin tantos problemas. Si comprendemos entonces estos tres puntos, ¿no? Por un lado, las inercias operativas, la resistencia al cambio, la falta de madurez en los datos, la necesidad de organizar nuestra infraestructura informativa y general informática, y también el despertar la visión estratégica. Si no entendemos eso, va a ser muy difícil que podamos incorporar. Pero una vez que podamos haber hecho esto, estoy seguro que estaremos ya en muy buenas condiciones de empezar a competir con la IA como una ventaja competitiva. Gracias. Gracias, Toño, muchas gracias. Liz, pues continuando con el tema, ¿qué puedes recomendarle a los compradores? Mira, creo que en el punto número 1 es justamente lo que estaban comentando Toño y Mario. No puedo estar con la ceguera de pensar que esto se va a ir, ¿no? Eso es lo primero, lo acepto de lleno. O sea, acepto de lleno que esto es inevitable, que la única manera de evitar la IA es no usar internet, no usar el celular y prácticamente no ver mi streaming tampoco. O sea, no existe la opción de desaparecer la IA. Tenemos el privilegio y el honor de vivir esta etapa. O sea, nos va a tocar para siempre, nos toca estar vivos en este inicio de una era que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero podemos ver que es gigantesca, ¿no? Entonces no podemos tapar el sol con un dedo. Yo creo que eso es como lo obvio primero que tenemos que aceptar, que ahí está, porque sí hay resistencia, y sí hay lo que decía hace un momento de si no me muevo, no me salgo de la foto, y entonces me espero a que la moda pase, no va a pasar. No es una moda, es algo demasiado grande, es algo que tengo en la cara, ¿no? Entonces aquí como en el avión, que te dicen primero ponte tu mascarilla y luego se la pones a tu compañero, pero primero te la pones tú. ¿Qué podemos hacer y qué pueden hacer los compradores? Capacitarse, prepararse. No pueden tener una actitud pasiva, como decían mis compañeros, ¿no? Ante esto. Hay que ser punta de lanza, hay que ser agente de cambio, agente de transformación, tener iniciativa. El ejemplo es lo más fuerte y lo más importante siempre, no las palabras. Entonces, actuar, pero actuar de manera planeada. O sea, prepararme, no estar dando bandazos, hacerlo de manera estructurada. Si bien ahora todo corre de manera más rápida, eso no quiere decir que hago las cosas de manera impulsiva y atropellada. No,
Eso no es velocidad. Eso es hacer las cosas arrebatadamente. Y claro, la probabilidad de error va a ser muy grande. Entonces, la intención es hacerlo de manera planeada, informada, preparada, revisando qué está pasando conmigo primero. Pues decía, primero yo, y luego lo paso al de junto, lo paso al área y lo paso a la organización. Pero tengo que revisarme yo, tengo que ser franco conmigo. ¿En dónde estoy en este momento? ¿Cómo me siento? ¿No? ¿Cómo le voy a entrar? ¿Qué está pasando conmigo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cuál es la brecha que tengo que cubrir? ¿Qué papel quiero jugar? ¿Quiero ser punta de lanza? Esto puede ser la oportunidad más grande que estaban esperando los compradores. Por fin tener un rol estratégico. Por fin dejarlo tedioso, lo rutinario, lo que va a hacer la IA. Y eso, por un lado, qué emoción, y por el otro, qué miedo. Porque a lo mejor el 70%, 80, 90% de lo que hago es eso que está rutinario. Entonces, qué emoción que ahora sí voy a pasar a ser estratégico, más valorado en la empresa, voy a ser más visto y más importante. Y, ay, ¿por dónde empiezo? Si realmente lo que hago es eso que creo que la IA va a poder hacer por mí. No perder de vista que esta puede ser la mayor oportunidad que existe si se lleva a cabo de una manera planeada, informada, bien hecha, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para el comprador, una gran oportunidad, y requiere, por supuesto, pues preparación, o sea, preparación, actitud, adquirir habilidades nuevas. Aquí, ¿qué es lo más relevante? El humano. Y entonces, ¿qué es lo que va a ser lo más relevante? Las habilidades blandas, las habilidades humanas, las puramente humanas, porque ¿qué creen? Esas son las que la IA no puede reemplazar. Entonces, lo que hay que hacer es afinarlas como un instrumento, ¿no? Dejarlo bien afinadito, porque eso es lo que me va a dar a mi valor, porque es lo que la IA no puede sustituir jamás. Entonces, lo tengo que llevar a otro nivel, el pensamiento crítico, la capacidad de negociación, la velocidad de aprendizaje, de adaptabilidad, de flexibilidad, de comunicación, todas estas habilidades blandas que tengo más o menos, tengo que hacer una evaluación, las tengo que llevar a otro nivel. Lo que decía hace rato, ¿no? Esto lo que nos lleva es a que todo tenga que ser con intensidad y magnitud y gran magnitud, porque de ese tamaño es el reto. Y entonces, qué miedo y qué emoción, qué emoción. Entonces creo que vale la pena revisar con qué actitud quiero enfrentar esto. Eso es muy importante, porque la actitud siempre la elijo yo. Reconozco mi miedo, reconozco la incertidumbre, las veo, no las niego, ahí están. Y ante todo lo que está pasando, que es irremediable, ¿qué actitud elijo tener? ¿Cómo quiero y decido enfrentar esto? ¿Lo veo como un monstruo que me atemoriza o lo veo como la mayor oportunidad de mi vida? ¿No? Entonces, eso sería, Salvador. Y gracias. Pues entonces creo que es un poco el momento de concluir. Yo creo que lo que sí está clarísimo es lo que decías hace un momento, Liz. Tenemos que tener un plan a fuerza. Si queremos tener éxito en el mediano o largo plazo, tenemos que empezar por un plan basado en una estrategia con un horizonte de largo plazo. En ese sentido, Toño, ¿nos podrías comentar un poco de lo que podría ser un modelo para avanzar en este plan? Con gusto, Salvador. Sí, aquí sería importante el compartir con ustedes que en Aprocal hemos venido reflexionando e incursionando un poquito sobre los beneficios que la inteligencia artificial puede traer a las áreas de compras. Y hemos diseñado un modelo que integra prácticamente todos los aspectos fundamentales para la incorporación de la IA, no solo en las áreas de compras, sino, si se desea así, en toda la empresa. El modelo en cuestión lo hemos llamado por el momento modelo 7D. Ahorita vamos a comentar por qué. Debido a que son 7 las etapas que deben ser consideradas de manera formal y sustentable para contar con la operación de la IA en la organización. Entonces, bueno, decía que el modelo por el momento le hemos llamado 7D porque implica básicamente 7 etapas, 7 pasos en donde, bueno, teníamos primero, ya lo comentábamos hace ratito, que asegurarnos de que la alta gerencia, la dirección, reconozca la necesidad de que se tiene que hacer un esfuerzo serio y formal para la incorporación de la IA en el sistema de trabajo. Si no contamos con el apoyo de ellos, es muy difícil que podamos ser exitosos. Sería
Entonces, es fundamental el poder conseguir esa sensibilización y el compromiso de la alta dirección para que se llevara a cabo este proceso. Luego, hablando del proceso, diría yo del sistema de trabajo. Vamos a ver el sistema de trabajo que tenemos, porque no se trata de refinar con tecnologías modernas el sistema de trabajo que tenemos, que también tiene sus vicios, también tiene sus problemas, y que es un buen momento para que podamos entonces ir hacia el siguiente nivel, hacia una modernización que probablemente hemos estado considerando en tiempos anteriores, pero que por alguna razón, normalmente porque tenemos que estar corriendo en la parte operativa, nos hemos quedado. Entonces, tendríamos que revisar los procesos de la organización. Aquí podríamos hablar de prioridades, cómo lo podríamos manejar, dónde empezamos, si establecemos alguna estrategia táctica de pilotaje, etcétera, etcétera. Lo que comentábamos también hace rato, los datos, asegurarnos de que tenemos los datos confiables, con la posibilidad pues de trabajar con oportunidad, sí, con consistencia dentro de la información. Y ahora sí, empezar a incursionar en el manejo de la tecnología con digitalización y tecnología que probablemente ya tengamos, dependiendo del nivel de madurez que se tenga, pues estaremos en un cierto nivel. Puede ser que estemos francamente en una etapa muy primaria, que sería la etapa manual, en donde los procesos son manuales y de información dispersa, que probablemente ya no hay empresas que están ahí. Y ya podríamos empezar a hablar de una información estructurada digitalmente que se podría empezar a trabajar. ¿Para qué? Para que con la utilización de la inteligencia artificial empezáramos a dar no solamente automatización, que por supuesto es un aspecto importante, sino aquí es muy importante un apoyo de decisiones, de toma de decisiones informada, que nos va a potencializar la generación de valor dentro de las áreas. Todo esto recordando, como decía Lisa hace ratito, que quienes hacen las cosas son las personas. Y tenemos que asegurarnos de que el personal no solamente desarrolla las competencias técnicas para poder aprovechar la IA, sino también cambia existencialmente en su perspectiva de las cosas, porque eso también es un aspecto fundamental. Para poder aprovechar realmente esa incorporación tenemos que ver el mundo de manera diferente. Y después establecer ya eso a todos los niveles de la organización y darle un esquema de gobernanza que nos garantice que conforme pasen otras cosas, conforme aparezcan nuevos cambios, podamos ir dirigiendo ese cambio dentro de la organización de una manera ordenada y que no nos genere la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva, sino simplemente que vayamos alineándonos con las tendencias tecnológicas, con las tendencias de negocio que existen en las empresas. Recordar, pues, que para compras, especialmente, pues hay una gran cantidad de beneficios. El manejo de la estrategia, sourcing estratégico, las evaluaciones, la negociación y adjudicación, que mencionaba Liz como un ejemplo, en donde efectivamente vamos a ser capaces de llevar a cabo negociaciones mucho más fundamentadas, más sólidas para poder obtener mejores resultados. Este tipo de labores como el manejo de contratos que la IA nos puede ayudar rápidamente a establecer sin que nos dedique demasiado tiempo y que compremos pues en esos términos ahora sí con un enfoque estratégico y podamos evaluar los resultados de una manera continua y sencilla, sin que sea doloroso el estar buscando la información y verificando los documentos, y etcétera, etcétera. Decíamos que todo tendrá que ser considerado para los diferentes niveles de madurez, en términos, por supuesto, de que una organización decida ir a una transformación digital. Bueno, se tendría que ver en qué nivel están para que estos 7 pasos se vayan desarrollando de manera, digamos, acorde al nivel de madurez de la organización. Lo que es interesante es que deberíamos de tener entonces una visión por diferentes etapas de horizontes de transformación, en donde en el corto plazo podríamos hablar de estandarizar los procesos, los formatos, los datos y los reportes con la ayuda de la IA. Se podría empezar a trabajar eso. Y eso es algo, no quiero decir que sea fácil, pero es algo más directo. No es todavía tan sofisticado como ya empezar a hablar acá de la automatización, digamos, en donde la IA toma decisiones, en donde la IA genera cosas mediante criterios y lineamientos que se le establezcan, el que tengamos analítica de la información para poder tomar decisiones muchísimo más completas y después, bueno, pues ya la transformación completa.
del sistema de trabajo. Aquí hay algo interesante porque una cosa es diseñar un proceso sin tener IA y otra cosa es diseñar un proceso teniendo IA. Entonces, no se trata simplemente de meter tecnología al proceso actual. Como decíamos hace ratito, se trata de que seamos capaces de visualizar un sistema de trabajo que ya tiene inmerso, integrado este concepto de tecnología, esta IA, para que, bueno, evidentemente potencialicemos los beneficios al máximo, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo de todo esto? Pues poder tomar decisiones más rápidas, inteligentes y sostenibles que generen valor para la empresa. Aquí el nombre del juego es generación de valor. Si nosotros generamos más valor para la empresa, vamos a contar con los recursos y con el apoyo directivo para que podamos hacerlo. ¿Qué vamos a obtener como compradores? Un rol mucho más estratégico, mucho más importante dentro de la organización, pero también, ¿por qué no decirlo?, más satisfactorio profesional. Gracias. Básicamente eso sería. Muchas gracias, Toño. Yo creo que podríamos ya concluir con todo lo que se ha dicho hasta ahorita. Me parece que hay 2 o 3 conclusiones. Vaya, reforzamos algunas conclusiones. La primera es, como ya lo han dicho ustedes hasta el cansancio, la IA está aquí, no se va a ir, y lo mejor que podemos hacer es hacer equipo con ella. Tenemos que ser aliados de la IA. No se trata de que seamos esclavos de la IA, ni mucho menos. Se trata de que hagamos equipo con la IA. También está muy claro que si queremos hacerlo de la mejor manera posible, tenemos que partir, como decíamos, de un plan estructurado, basado en una estrategia, y como nos presentaba Toño, está más o menos claro lo que habría que hacer. Creo que los qués más o menos aquí están en términos generales. Donde hay más incertidumbre es en los cómo. Por lo que nos decía Mario desde el principio, están cambiando tantas cosas y están apareciendo tantos obstáculos que a lo mejor hace una semana no se veían, que los cómo hay que tratarlos con pincitas todavía. Y todavía tenemos que avanzar, a lo mejor no tan rápido en ese sentido. Pero sí creo que podemos avanzar en prepararnos en lo general. En ese sentido, queremos desarrollar en Aprocal un curso en donde pongamos, va la redundancia, como taller, lo que hemos dicho hasta ahorita. Lo que hemos dicho en esta hora, incorporando el proceso que nos mencionaba Toño ahorita, cómo podemos enseñárselo a los compradores de que partan de un diagnóstico de dónde estoy yo, en dónde está mi empresa, a dónde quiero llegar y cómo tengo que ir construyendo ese proceso en base a un modelo planeado, como nos explicaba Toño. Entonces, quisiéramos pues tratar de ofrecer esto lo más pronto posible. Los invitamos a que nos expresen sus inquietudes, si quieren, pues por correo, de qué quisieran ver incorporado en este curso, que yo espero que lo podamos ofrecer, pues a lo mejor en 2 o 3 semanas, empezar a ofrecerlo. Y creo que esas serían las principales conclusiones. Y si quieren, pues podemos pasar en los minutos que nos quedan, 5 o 6 minutos que nos quedan, a una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas en el chat. Bueno, una que dice que si podemos recomendar alguna guía específica, no, definitivamente, categóricamente no. A lo mejor hace un año lo hubiéramos podido hacer. Ahorita definitivamente no, porque es un traje a la medida, porque hay muchísimas aplicaciones y por eso se tiene que hacer como parte de un estudio. El video, bueno, se podrá consultar. Otra pregunta es, ¿cómo se utiliza la IA para seleccionar el envío o concursos de licitaciones? Bueno, esa es de las preguntas muy específicas que si alguien quiere comentar, por supuesto podemos comentarlo, pero quizás eso requiera más profundidad. ¿Pero alguien quisiera comentar? Toño, Mario. Bueno, yo básicamente, ya respuestas específicas para, digamos, operaciones concretas dentro del área de compras no son muy difíciles. Déjenme decirles que nosotros en los cursos en Aprocal hemos realizado, sí, en los ejercicios la aplicación de IA para poder obtener algunas de estas cosas, como este tipo de cosas, como la generación de alcances, como la generación de tablas comparativas, todo eso con la IA. Eso es relativamente sencillo, es establecer básicamente un prompt. Ustedes saben que el prompt es el conjunto de instrucciones que establecen básicamente el tipo de respuesta que esperamos por parte de la IA y también en el que determinamos en términos generales qué clase de asesoría o qué clase de apoyo queremos de parte de la IA. Creo que eso ya probablemente sería una buena idea en el taller, Salvador, el poder utilizar como ejemplo para que lo vieran. Lo que sí les puedo decir es que ha encontrado una gran aceptación dentro de los cursos que hemos estado dando cuando llevamos a cabo ese tipo de ejercicios. Mencionábamos también hace rato de que la negociación, por ejemplo, se puede fortalecer. Bueno, pues
pusimos un simulador de negociación para que los muchachos ahí en el curso se pusieran a negociar con yo decía así, ¿no? Con el robotito que estaba del otro lado. Y le puse yo ciertas características a ese robotito, que un carácter duro y así enlazado, y etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que el ejercicio resulta muy interesante, pero la gente de compras, que son finalmente los que están trabajando en esto, identificaron inmediatamente muchísimos beneficios de poderse entrenar con una simulación. Entonces, hay aspectos que podríamos muy fácilmente empezar a incorporar a nuestro trabajo, pero es importante primero hacer un plan y obtener el apoyo del equipo directivo, porque si no, entonces vamos a caer en ensayo y error. Gracias, Toño, muchas gracias. ¿Habría alguna otra pregunta? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta en vivo? ¿Pudiéramos abrir micrófonos? Llegó una reflexión. Se está pensando en el impacto en los recursos hídricos, por ejemplo, que se está teniendo y que se está magnificando con el crecimiento de la IA en cuanto a mantener macroinstalaciones con miles de equipos y servidores en la nube, que requieren sistemas de refrigeración. ¿Cómo aplicar la sostenibilidad y sustentabilidad con la entrada de la IA? Mejorar el desempeño de los procesos y toma de decisiones y, por otro lado, contribuir más con la contaminación de los recursos e incrementar problemas sociales por escasez. ¿Cuántas empresas cuentan con una planta tratadora de agua actualmente? Excelente presentación, gracias por los comentarios. Creo que es una buena reflexión. Creo que sí, efectivamente hay más, digamos que impactos de lo que se está pensando o de lo que está en la superficie, ciertamente. Yo ya he oído mucho esto de que en Estados Unidos sobre todo hay movimientos en contra de que aquí no quiero que ponga nada de esto, en mi comunidad no quiero recibir a nada de esto, porque bla, 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 bla. Pero es parte de una realidad completa que tenemos que ver integralmente. Está bien que vayamos viendo los pedacitos, pero creo que lo más valioso es que podamos juntarla y verla de manera holística, verla de manera integrada, insisto, y ver cómo podemos ir resolviendo lo que sea un obstáculo o una causa secundaria para no perder de vista los grandes objetivos que sí podemos lograr. Obviamente, no quiero decir que vayamos pisoteando lo que haya que pisotear para llegar a donde queramos, de ninguna manera. Simplemente que vayamos viendo en el camino cómo vamos compatibilizando, haciendo congruentes lo bueno y manejando lo que no es tan bueno. Perdón, tenemos 2 preguntas más, nos queda 1 minuto, entonces para ver si la podemos contestar rápido. ¿Cómo se puede integrar un ERP con la IA? Poder conectar un MRP con la IA, se puede pensar en pasar toda la parte tradicional bajo contrato a ser automatizada. Toño, ¿nos podrías contestar esta? Sí, con gusto. Bueno, cómo al detalle no podríamos en este momento comentar exactamente porque incluso depende hasta del mismo ERP. Por ejemplo, SAP tiene ya dentro de sus funcionalidades, tiene el manejo de Joule y ese tipo de cosas es de inteligencia artificial y ya dan ciertas funcionalidades que antes no existían. Pero bueno, para ir concreto por el tiempo, sí se puede hacer, tendría que verse el caso específico ya dentro de un proyecto para poder llevar a cabo esa integración. Y en cuanto a la reflexión de si se puede pasar toda la parte transaccional bajo contrato, hacer automatizada y todo, sí, en términos generales sí. O sea, muchísimo de lo transaccional es lo que se puede automatizar con relativa rapidez. Nada más recuerden, antes de automatizar debemos de tener los procesos bien. Tenemos que tenerlos limpios, estructurados y alineados con la estrategia de la empresa. Gracias, Toño. Creo que la siguiente que nos hace Pablo Daniel la acabas de responder también más o menos. ¿Qué proceso es el primero que elegiríamos para automatizar? El que sea más transaccional. Creo que esa sería la respuesta rápida. El que sea más transaccional es la principal opción para meter esto. Es correcto. Bueno, pues para no pasarnos de tiempo, muchísimas gracias a todos. Creo que hubo muy buenas preguntas, excelentes exposiciones. Gracias a nuestros expositores y pues los mantendremos informados del posible curso que vamos a organizar. Muchas gracias.